Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera entrevista del canal. Bienvenidos a Culturízate. Hoy tenemos a un super amigo que además estoy muy orgulloso de ti, Arturo. Aparte de un gran amigo, llevamos ¿cuántos años? 10 años conociéndonos más o menos y tal. Y hace relativamente poco su primer libro de poesías. Arturo, que eres poeta. Por fin, ¿cuánto tiempo llevaba yo esperando este momento? Para hacerte la entrevista y para ver que por fin sacas a la luz tu arte, Arturo. Tus pensamientos. Cuéntame un poquito sobre ti, porque yo le conozco, llevamos 10 años de amistad, una amistad muy buena y tal, pero le tenéis que conocer vosotros. ¿Qué puedes contar de ti un poquito? Cuéntanos, preséntate, cómo te llamas, a qué te dedicas, cómo te dio sobre todo por el tema de la escritura. Bueno, soy Arturo, soy de Madrid y nada, pues desde pequeño siempre he visto libros en mi casa, tengo la fortuna de que mis padres siempre han tenido un montón de libros, por estanterías, habitaciones, y también a mi madre le gustaba mucho escribir diarios y yo creo que pues eso me picó el gusanillo y siempre desde que recuerdo, desde pequeño he tenido ese gusanillo por los libros y por la escritura, pues bueno, me empezó a dar en la adolescencia, que yo creo que es la época que más estás sintiendo cosas y al fin y al cabo surgió de ahí. Claro, fíjate que las personas que somos sensibles, ¿no? Como que al final nos orillan un poquito a dedicarnos al tema del arte, ¿no? Ya sea la fotografía, ya sea la escritura, ya sea el vídeo. ¿Por qué te dio por la escritura? Sí, porque al fin y al cabo si ves libros en casa, yo creo que algo te inquieta porque lo ves y dices tú, ¿esto por qué es, no? Y tantísimos, pues como que algo te entra en tu cabeza que tienes que hacerlo de alguna forma. Pues es que realmente nunca sabes la razón, pero es como que es algo dentro de ti, yo lo sentía así. O sea, nadie me decía, escribe, que vendrá bien. Es como que nació algo en mí y empecé a escribir sin ningún objetivo, simplemente como algo de un desahogo y todo pues se fue apurando poco a poco y en verdad que con el tiempo como que te sientes bien al hacerlo, te sientes una sensación de liberación y engancha esa liberación y por eso poco a poco he querido seguir haciéndolo y ya pues llevarlo a un libro, ¿no? Como ahora, porque precisamente mi objetivo ya era pues eso, el libro, porque yo veía que podía hablar de algo que la gente le podía ayudar, que le podía hacer sentir, remover. Qué bonito, Arturo, porque además me estaba acordando de... Hace poco contacté con una vieja amiga, que además es escritora también. Desde aquí te mando un saludo, Yasmín, que además me regaló 2 de sus 3 novelas, la tercera está en camino. Y me dijo una cosa muy bonita, que la escritura y el arte es como la alquimia, ¿sabes? Es una alquimia que transforma el dolor, el sentimiento en algo bonito. ¿A ti te pasa igual, por ejemplo, cuando te notas un poquito más apagado y tal, que ese dolor lo quieres transformar en arte, en sentimientos? Incluso también cuando estás en un momento álgido, ¿sabes? En un pic pues más alto. En todo caso, yo creo que al final todo lo que tenga que ver con el arte, con la escritura, es expresar un sentimiento de un momento específico que te está dando y para mí es precioso. Yo creo que la gente sensible, como es tu caso, lo lleváis, ya que está el resultado, la piel invencible. Además, yo creo que es un título muy conmemorativo, muy sentido. Ahora veremos el porqué. Pero la gente que sois y somos, también me incluyo, pero sobre todo tú, sensible, perceptiva, lo transformáis en esto. Se transforma en esto, en arte. Que al final yo creo que es la representación más bonita de los sentimientos. Yo sé que hay gente que no es necesario a lo mejor, pero sí que hay gente, como en mi caso, que sí que es necesario. Porque para mí es una terapia, para mí es algo personal, que muchas veces he tenido que desahogarme en el papel. Lo que yo muchas veces no he podido expresar en persona, ni siquiera a la gente con más confianza, o yo ni siquiera saber reconocer esos sentimientos, de dónde venían, o cómo poder describirlos, o poder sacar algo de ahí. Pues con eso, con la poesía te sirve como una dirección de calma y sobre todo por el resultado.
porque para mí es una sensación increíble. O sea, increíble cuando tú escribes, lo plasmas en papel y estás a gusto con lo que has escrito, una liberación, te sientes como, sí, que algo autorrealizado de ti mismo, de decir, ya está. Sí, me sigo sintiendo igual, sí, a veces igual, pero más tranquilo. Ya se ha acabado la ansiedad, los miedos han bajado. Claro, y de hecho te lo quería enlazar con la primera pregunta, que es ¿cómo nace un poema dentro de ti? ¿Crees que es como una inspiración que te da en un momento dado? ¿O es como una disciplina diaria de que tengo que hacer un poema, tengo que planificarlo, ese día lo tengo que escribir y tal? ¿Cómo lo notas? ¿Cómo es? Pues yo creo que la poesía no puede ser disciplina, porque al fin y al cabo te tiene que venir, ¿no? Tiene que ser un momento en tu vida que sientas algo, que algo te ha pasado con alguna persona, contigo mismo, que te ha venido ese clic en la cabeza y te pones a escribir, porque lo necesitas, como una necesidad al fin y al cabo. Y también porque a veces esa inspiración no sabes de dónde viene, es algo como mágico, que a mí a veces de repente me ha venido yendo a trabajar. Porque estaba en el autobús y de repente me aburría y en un momento de aburrimiento dije, pues mira, tengo en la cabeza algo. Eso, y tengo que escribirlo. Sí. Y tienes que volcarlo en ese momento. Qué bonito. La verdad que sí, porque al final lo que tú dices, cuando son... Yo creo que, porque ahora mismo acabo de terminar de escribir una novela, pero las novelas sí que tienes que tener una cierta disciplina para escribirlas, ¿sabes? Es decir, el arte tiene que fluir, pero tienes que tener esa disciplina de hacerlo, una constancia. Pero con la poesía, lo que tú dices, la poesía no es un trabajo como tal, es puro sentimiento. O lo tienes o no lo tienes. Y por eso sale La piel invencible. Y eso lo enlazo con la siguiente pregunta. Y aquí quiero que seas muy franco. ¿Tú escribes para entender lo que sientes o para dejarlo ir? Es decir, ¿lo tomas como terapia? Como por ejemplo el duelo tras una relación, tras una ruptura. ¿O escribes porque es lo que en ese momento sientes? ¿Lo tomas como terapia? ¿O como una voz en plan de necesito contarlo en esos momentos porque es lo que siento realmente en esos momentos? Yo muchas veces he tenido que reposar, que recoger el tiempo y de repente ponerme a escribir. Pero porque yo no, por ejemplo, en momentos de mucha tristeza no me he puesto a escribir. Porque no me veía... Sí, me veía la necesidad de hacerlo, pero a lo mejor por circunstancias no me salía. Y de repente es como que ya se amoldan las cosas y ya ponerte a ello. Y para mí, fue como muy de decir, tienes que reposar algo. Y luego lo recuerdas y es verdad que lo recuerdas muy intensamente, pero no en el momento. Sí. No, es muy... Porque no, a mí no me sale, no sé, hay gente que le sale y escribe maravillas. Y me encantaría, me gustaría. Porque yo creo que la esencia parte de ahí, de lo que te pasa en el momento. Pero yo tengo la fortuna también de que muchas veces he sentido muchas cosas intensas, pasar un tiempo y plasmar lo mismo que estaba pasando. No, al final es lo que siempre digo, la poesía es puro sentimiento. ¿Por qué es sentimiento? Y esa, la poesía no la puedes planificar. La poesía te tiene que nacer. Entonces, la poesía, ¿qué papel juega la vulnerabilidad en ti? Porque al final somos personas, ¿no? Tenemos nuestros sentimientos, nos podemos mostrar vulnerables. Entonces, y además es que tiene varios apartados tu libro de poesías, y en ellos juega la vulnerabilidad, sobre todo en los dos últimos, de una manera muy acuciante. ¿Qué papel tiene? Hombre, pues es importantísimo. Es que si no eres vulnerable, al fin y al cabo no puedes escribir poesía, yo creo. Porque estás describiendo tus sentimientos. Y tus sentimientos, al fin y al cabo, forman parte de ti, ¿no? Es una persona que tú mismo es lo que te diferencia con la gente. Tú puedes pensar de manera muy parecida a mí, pero en un momento, con la misma situación, en el mismo sitio, con la misma gente, tenemos sentimientos completamente diferentes, porque lo vemos de manera diferente. Y a mí eso me parece, al fin y al cabo, la esencia de la gente. Como que
cada uno, nuestro propio punto de vista por los sentimientos es lo que nos volcamos. Me estoy liando más, tío. No, sí. Que sí, esos sentimientos se tienen que... Tú te tienes que romper, porque si no te rompes, si no eres vulnerable, hay algo de ti que se va a quedar ahí enganchado. Sí, enquistado, sí, y va a explotar. Y yo creo que es peor explotar, que a todos nos ha pasado un momento de no poder explotar porque no sabíamos cómo gestionarlo, porque nadie nos lo enseña. No, pero lo tomas como una terapia. Sí, pero precisamente por eso yo creo que es necesario el tener un arte para poder desahogar. Porque a veces no podemos describir cosas con las propias palabras, incluso aunque escribas. No, sí, y con eso te quiero decir, ¿cuándo sabes que un poema está terminado? Es decir, ¿cuándo notas como escritor y como poeta de decir, uff, qué a gusto tú? Ya está acabado. ¿Cuándo lo notas? ¿Cuándo es? Pues yo ahí tengo un defecto, precisamente porque yo escribo un poema así, vale, me parece genial, lo he escrito de maravilla y vale, he volcado lo que quería volcar, pero yo lo estoy corrigiendo toda la vida y tengo que parar, porque por mí estaría escribiendo, pero al final, haciendo de mis poemas una y otra vez. Al final lo perfecto es lo enemigo de lo muy bueno. Muchas veces tenemos que dejar la perfección en aras y en virtud de lo muy bueno. Sí, porque encima, además que yo creo que pierde también en parte el momento, ¿no? De decir, vale, tú lo puedes escribir porque es cuando te surge, pero si tú estás escribiendo después de años lo mismo, te estás engañando a ti mismo. Eso es, precisamente. Es decir, al final la poesía es lo que escribes en un momento dado por las circunstancias X y es lo que transformas en... Y también te digo de ahí que al fin y al cabo yo creo que también hay que dejarlo reposar. Porque la poesía no es un momento que te puedes escribir y te surge en 3 horas. Yo me he puesto a escribir y he terminado un poema a lo mejor en 2 semanas. Y me he puesto a escribir día a día un poco y hasta que buscas la palabra es difícil. Al final es como la comida, ¿no? De que lo que no puedes hacer es, pasado años o pasado meses, de volver a los poemas y decir, bueno, voy a escribir, que eso lo he hecho muchas veces, ¿eh? Y ese es el defecto que tengo. Que tengo que corregir, sí, pero al fin y al cabo también dices, bueno, pues eso es una cosa íntima para ti mismo. Y aquí nos vamos a poner profundos. ¿Qué tiene el desamor que lo vuelve tan fértil para la poesía? Porque el amor para poetizarlo es precioso, pero es que el desamor tiene como algo especial, ¿no? Que a mí me atrapó. A mí la parte del desamor, te puedo decir que fue muy intensa. ¿Qué tiene el desamor? Hombre, es fundamental. Creo que si la poesía no se puede escribir siempre enamorado. El amor hay que sentirlo, hay que vivirlo y lo tienes que compartir al fin y al cabo. Y el desamor es una cosa muy personal y te llegan momentos de mucha tristeza, muchos miedos o mucha ira que al fin y al cabo no compartes con esa persona y se te remueve todo tantísimo que es justamente el alimento que le da la poesía, porque es eso, es necesario, es como una cosa que se retroalimenta, ¿no? Si no fuese por el desamor no se hiciera nunca la poesía, porque por eso mismo, porque al fin y al cabo tus sentimientos están a flor de piel y el castillo que a lo mejor has creado en tu cabeza, en tu propio corazón y tal, se te cae y estás más confundido y de ahí viene más inspiración, porque al fin y al cabo estás indagando más dentro de ti que antes y de ahí viene más el inconsciente. ¿Y por qué lloro? No sé por qué estoy llorando, me siento triste y no lo sé, porque a lo mejor es una cosa que todavía no has cerrado, o sí, pero está ahí ese recuerdo que creías que estabas bien y depende del día. Es jodido, pero luego al fin y al cabo es lo que nos hace humanos, que también para mí es lo bonito de la poesía y de la vida misma. Totalmente, si al final la poesía te abre a ello. Claro. Es que de eso se trata la poesía, es que si no...
Y por eso La piel invencible va por partes, además va por la parte del amor, la parte del enamoramiento, la parte del desencantamiento, la parte de la ruptura y la parte de la redención, del salir adelante. Todo eso forman partes también de la vida misma y del duelo. Y por eso, precisamente, recomiendo este libro, La piel invencible, que el título no puede ir más acorde. Y además la ilustración bastante bonita. Sí. Pero lo que importa, como todo, es el interior. Y por eso te quiero preguntar la siguiente pregunta. Y también os la hago a vosotros. ¿Creéis que hay belleza en el dolor? ¿O solo es una necesidad de transformarlo? Sí, para mí es muy importante también el saber, ¿no? El saber que el dolor es importante, al fin y al cabo. Parte de tu vida y tienes que decir, bueno, pues saco partido, no sé cómo llamarlo, no partido, sino ver como una belleza, decir, pues esto me he transformado en una persona mejor, en una persona como más responsable, o tener las cosas más claras, o ser tu propia persona con tu propia esencia, pero más centrado en lo que importa y lo que no ser tan visceral o tan extremista, a lo mejor. Precisamente por eso hay un poema, el de No es suficiente, habla de eso, al fin y al cabo, el de ya está, no te vuelvas tan loco que el amor a veces no es suficiente, porque tienes que compartir el punto de vista del amor. Si no compartes el punto de vista del amor, no, aunque la quieras un montón, aunque la ames, estás enamoradísimo, pero tienes que compartir muchos valores con esa persona. Y si no compartes ese punto de vista, pues te vas a seguir al fin y al cabo hundiendo en la relación. Y precisamente por eso, por lo que tú dices del sentimiento, ¿qué papel juega la escritura en el proceso de sanar? ¿Lo tomas como una terapia de alguna forma o cómo lo tomas? ¿Crees que en la escritura hay un proceso de sanación como tal o cómo lo ves? Hombre, para mí ha sido muy importante, ha sido fundamental muchas veces, pero lo que he contado antes, ¿no? Al fin y al cabo, tú no sabes expresar a lo mejor una emoción o lo que te pasa y escribiendo lo estás expresando de alguna forma. ¿Y algún poema te ha ayudado a cerrar alguna etapa en concreto? Sí, de aceptación, de decir, ya está, que es la última fase, ¿no? Dicen que es un duelo. Sí. Y cuando ya escribes y dices... Y no te das cuenta, es como que no te pones a pensar de decir, voy a escribir sobre la aceptación. No, como que te sale, porque nace de ti, porque ya estás en ese proceso de tu vida. Y es... Por eso yo creo que también el libro es muy importante esa parte. Al fin y al cabo, sí, es súper importante la parte de desamor, pero joder, la parte de la aceptación es lo que te hace ser una persona diferente, ¿no? Que estamos en continuo cambio y ese cambio es necesario. Porque, joder, aprendemos de la vida, tenemos que aprender. Para mí ese es el sentido de la vida. De hecho, la portada, el tatuaje del chico que está en la portada, hay un triskel y el triskel significa eso. Es un significado de aprendizaje, de que en tu vida vas aprendiendo continuamente. Aunque luego vas a cometer ciertos errores, pero sé consciente, ¿no? de lo que te falla. Y precisamente por eso, ¿qué aprendiste sobre ti mismo a la hora de escribir estos poemas? ¿Qué aprendiste? Lo que aprendí, pues... es algo muy curioso, pero aprender a quererte de ti mismo, que es súper importante también, de decir que no pasa nada por haber sentido todo esto, ¿sabes? Porque es una persona muy intensa que ha sentido de esta forma, tal. Tú también has cometido tus propios errores y hay que admitirlo. Pues coño, pues reconócelo, ¿no? Y también es como un trabajo de honestidad, de ser humilde y decir, hostias, yo creía en amor, pero es mi punto de vista de amor. Yo también he sido muy tóxico muchas veces. Al final hay que reconocerlo, ¿sabes? Y ya está. Todos hemos sido tóxicos en algún momento.
Lo importante no es convertirse en una persona tóxica para toda la vida, claro. Eso es. Te quería preguntar sobre algún poema en específico, luego vamos, o va a leer algunos suyos, pero estaba viendo justamente uno que es muy cortito. Lo voy a recitar yo porque es muy cortito, pero tiene mucho sentimiento y es muy sentido. El título se llama No es suficiente. Con eso, además, queda todo dicho. Muchas veces cuando intentamos dar lo máximo y vemos que no es suficiente, es cuando precisamente tenemos que cerrar esas etapas en el amor. Sí, sí. Y dicta tal cual. Lo intenté. Créeme que intenté morir a su lado. Pero, aunque parezca mentira, a veces uno se da cuenta de que dar amor no es suficiente. Sí. No es suficiente dar amor. O sea, a veces no es suficiente. No, porque el amor no es todo. Aunque te lo diga una persona que cree en el amor, que ha creído muchísimo en el amor y cree todavía, pero no no de la misma forma. Por eso son etapas en el libro, al fin y al cabo, porque te das cuenta de que tú o la otra persona también, no solamente uno mismo, sino que la otra persona intenta darte mucho amor o tú tal, pero son maneras diferentes de dar amor. Y es muy difícil encajar si no compartir las mismas formas de ver amor. Totalmente de acuerdo. Totalmente. La siguiente pregunta que te quiero lanzar: ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo a la hora de escribir poesía? ¿Te ha servido también para encontrarte o reencontrar algo de ti? Difícil esta pregunta, ¿eh? Es muy complicada, ¿eh? Al final sí. Y es una pregunta que también hago al resto de espectadores cuando escriben sobre lo que sea. Al final os ayuda a vosotros, a vosotras, a encontrar algo de nosotros que no sabía que estaba y resulta que dices, pues mira, lo tenía en ciernes. Claro, pues, o lo tenía eso, latente. Pues yo creo que la poesía está muy relacionada con el inconsciente. El inconsciente es como que te sale automáticamente, ¿no? No lo piensas y ¡pum! Se te produce algo, una sensación y te tienes que escribir esa sensación. Y eso a mí me parece maravilloso de la poesía y de la música, que para mí es como, son hermanos gemelos, ¿sabes? Y sí, pero completamente. Porque son cosas que sientes pero no sabes de dónde vienen. Efectivamente. Y ya están a lo mejor olvidadas incluso. Y es una pregunta que esto mismo se lo podemos hacer a ChatGPT, a ChatGPT, a nuestro copilot de confianza, que es, si la poesía fuera una persona, ¿cuál sería? ¿O cómo sería? ¿Cómo sería esa persona? ¿Cómo sería esa persona tu poesía? Es muy difícil esta pregunta, ¿eh? Yo creo que sería una persona que cree en el amor, pero no tiene por qué ser amor para toda la vida. Tiene que ser una persona que al fin y al cabo que estés tranquilo, en calma, que te puedas desahogar de mil formas, y que luego a la vez también te diga, chum, oye, te da una bofetada así, ¿no? De decir, oye, que esto está mal, ¿sabes? Porque, tío, estás siendo gilipollas. Porque el amor no es todo de mariposas. El amor también es reconocer cosas. Y las personas que quieres, en realidad te lo dicen. Las cosas que te estás equivocando. Y yo creo que es eso. No sé, tampoco, no tengo una persona ahora mismo en la mente, pero sería una persona que sabe gestionar bien sus emociones, que no se va a lo visceral, no se va a las emociones súper intensas. De que sí, hemos compartido esto, es increíble, disfrutemos de esto como si nos fuéramos a morir, pero no nos vamos a morir. O sea, a la vez. Es una cosa, una dualidad un poco rara, pero que es así. Y para mí eso es el amor, ¿eh? Para mí el amor precisamente es por eso. Es como vivir todo muy intensamente, pero a un punto de decir, oye, que también podemos hablar con la cabeza, ¿eh? Que también tenemos cabeza. Eso, y podemos filosofar y podemos discutir y ya está. Pero luego darnos la mano y darnos un abrazo. Tú como buen, digamos, vikingo, hablando en términos
futbolísticos, es del Real Madrid, te quiero preguntar, ¿qué viene después de la remontada? Porque es que aquí hay remontada. Hay remontada. Porque estás en una etapa alta, te viene el estrellazo, pero es que tienes que remontar, porque no puedes caer. ¿Qué viene después de la remontada? Después de la remontada, el siguiente libro. El siguiente libro. No, pero... sería bonito decir eso. No, pero... Pues dejarte llevar por la vida, al fin y al cabo. No cegarte en el amor. No cegarte en de que todo se basa en los sentimientos, sino, es decir, si eres la misma persona de siempre, pero al fin y al cabo algo mejor. Algo mejor en el sentido de, con calma, tío. Siempre buscar la mejor versión de uno mismo. Pues sí, claro, pero nunca perdiendo tu esencia. Nunca. Claro, siendo tu mejor versión es porque es tu esencia y algo mejorado. Y para mí, la remontada viene porque siempre vendrá algo que te haga aprender. Y para mí es eso lo que he dicho antes. Bueno, el sentido de la vida es aprender. Bueno, al final la vida es aprendizaje. No te digo algo mejor, sino algo que aprendas en tu vida. Efectivamente. Porque lo de mejor, ¿qué es mejor? Sí, siempre lo mejor lo tenemos. No, bueno, al final... No, a ver, al final lo mejor es subjetivo. Si la cuestión es que la vida es un aprendizaje. Lo has dicho perfectamente. Y lo mejor que lo mejor. Porque yo pensaba que he pasado por lo peor en la vida y luego ha habido cosas también muy malas. Incluso he pasado por lo mejor de mi vida y luego hay cosas mejores. Totalmente. Y precisamente por eso te quiero hacer la pregunta de cuál de los 4, digamos, libros o partes, cuál de las fases, mejores... me gusta decir fases. 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 Las fases. ¿Cuál de las 4 fases? Ya hemos dicho que es la época del enamoramiento, el propio amor, la época que pasas de duelo dentro de la relación, ¿no? Cuando notas que la cosa va un poquito para abajo, la propia dejadez de la relación, es decir, cuando ya se corta, y luego la remontada como tal. Entonces, ¿cuál de las 4 fases consideras que tiene más carga poética y por qué? Pues el desamor. El desamor porque es lo que más te remueve por dentro. Pasas por miedo, tristeza, ira. Sí. Y a veces mucha ira, ¿eh? O sea, nunca se habla de la ira en el desamor, pero hay mucha. Porque no quieres reconocer cosas, aceptar cosas. Y es más puestos a aceptar las cosas, tío. Sí, no es difícil, porque al final esto pasa como con todo. Cuando estás dentro de algo, al final el amor funciona con unos neurotransmisores, ¿no? Que nos manipula el cerebro por dentro. Entonces estamos dentro de una vorágine, de una burbuja, y realmente la gente que os pasa a vosotros. O sea, veis a una persona enamorada que hace determinadas cosas y esa persona no lo ve. Pero no lo ve no porque no lo quiera ver, es que lo está viviendo. Entonces, cuando llega el desenamoramiento como tal, efectivamente yo creo que es la etapa más dura, la más sentida, la que a lo mejor, como bien dices, la que mayor carga poética puede tener. Sí, porque se te caen todo como el castillo, ¿no? Se cae. Y tenías montado, se cae. Decir, que sí, se te cae tu castillo como de que compartes con esa persona tus ideales y al fin y al cabo esos ideales no son compartidos de alguna forma. Y ahí viene la historia. Claro, y precisamente por eso tú piensas que es más difícil escribir sobre una relación que ya terminó o sobre una que aún duele. No, es más difícil que una que duele todavía. Porque, a ver, es más fácil escribir lo que duele en el momento. Joder, es que ya me he claro, ya me he liado. Es más difícil yo creo que lo que ya pasó. Porque ya pasó de superar, dices, ¿no? Sí. Sí, porque al menos en la poesía ya no lo sientes tanto tan fuerte, claro. Me refiero de pasar de cerrar. No de olvidar, sino de cerrar en una etapa y decir, bueno, ya está. La aceptación.
porque, no sé, no te sale todo tan a flor de piel y al fin y al cabo tu inspiración viene de ahí, de esas, dentro de tu tristeza, de tus miedos, y si ya has aceptado es porque lo estás racionalizando, lo estás como ya razonando las cosas, estás diciendo, bueno, es lo que ha pasado esto, ¿no? Y ya está, pero entonces no te va a dar tanta inquietud por escribirlo. No te va a salir, yo creo, esos poemas que enganchan tanto a la gente y no sabes por qué, que a ti también te enganchan. Porque yo tengo poemas, por ejemplo, de que sí, que ha pasado un tiempo y digo, joder, he vuelto a escribir sobre esta persona. Y no porque no haya olvidado, sino porque quería escribir de esta persona. Pero ya no soy, ya no hablo tan bien. Ya no hablo tan bien, no, sino ya no... Joder. Es que es muy difícil, pero ese poema ya no es tan fuerte, tan potente. Me gustaría, Arturo, que me leyeras el poema de la ciudad eterna, Roma, la ciudad eterna, y me expliques un poco lo que sentiste, por qué lo escribiste, qué es lo que pasó, si quieres contarlo como anécdota. Yo creo que las anécdotas siempre quedan bien, ¿no? Y quedan enriquecedoras. Es un poema que además, como yo sé de ti, que sé un poco de tu vida, en lo que me has comentado y tal, lo he sentido, pero el espectador también lo va a sentir. Quiero que me lo recites. Sí, en ese elocuente paisaje se volvieron a encontrar. Destinaron en cada sonrisa una ofrenda a sus sueños, en la sintonía de sus pieles. Sin darse cuenta, sin buscar nada más que otra melodía, encontraron en sus miradas una brújula a la complicidad. En cada una de sus lágrimas dieron verbosidad al silencio, siendo ese extenso almerizaje el brillo más leal y sempiterno. Ellos eclipsaron con ternura a los desafíos más pérfidos, con el deseo intacto de amor, prometiendo no irse jamás de la ribera de ese sentimiento. A ver, esto es un momento muy puntual que me pasó allí en Roma, como dice el propio título de La ciudad eterna. Fue un momento muy romántico que para mí, sinceramente, que me marcó muchísimo y nos marcó mucho a los dos, que fue compartido con mi pareja por aquel entonces y que no sabíamos describir porque al fin y al cabo, por eso digo de que las lágrimas dieron verbosidad al silencio, porque nos quedamos callados y estábamos con lágrimas en los ojos, sonriendo, era como la felicidad plena. Y eso es lo que quería describir en el poema, porque al fin y al cabo me pareció súper poético, o sea, ese momento. Claro, eso es. El poema impredecible, Arturo. Impredecible. Léelo y nos tienes que decir el porqué de impredecible. Bueno, lo primero de todo voy a mencionar una cita de Antonio Machado que dice: cuando nos vimos por primera vez no hicimos sino recordarnos. Y de pronto, ahí estaba ella, con 18 efímeras palabras, escribía una inmensa exaltación a la serendipia de mis entrañas. Me atreví a leer a la intuición, quise creer en aquella mística que da energía a las ilusiones, y por eso me dispuse a zarpar. Ella era una atrevida pizpireta, alegre, vivaz y algo coqueta. La intensidad era el sinónimo de aquella sonrisa tan locuaz. Dentro del blues de su escote brotaba un indomable cierzo. Mientras admiraba su ternura, bajo el paraguas de la bondad, contemplé aquel espectáculo que ardía en su fogasa timidez. Escuché cómo besaba despacio a mis sentimientos desvelados. Así es, le mostré cada cicatriz a la sinceridad de su mirada, sabiendo que ella era el faro para mostrar mis fragilidades. Y desde este cruce de latidos creí en esta holística sintonía que hoy hace de nuestra unión un lúcero e infinito crepúsculo. Expresa un poquito ahí lo que quieres decir. Pues es la descripción al fin y al cabo de cuando conoces a una persona y ahí te das cuenta que esa persona está hecha para ti, ¿no? Que la has conocido ese día, pero sientes como que la has conocido de antes. Y es un poco la descripción de ese día.
de esa cita que crees que es una cita más, pero luego en realidad parece como algo inmortal. Léenos el poema Igual que ayer. Igual que ayer. Hoy tengo una extraña sensación. He deseado jugar con otra piel, pero por extraño que parezca, me siento culpable e inocente. Es como si te hubiera engañado con tan solo mirar a otra falda, como si este mismo gesto fuera el cruel sinónimo de serte infiel. Sé que suena muy contradictorio. Mi boca depende de tu paladar para respirar de forma eficiente, como si todavía fueras presente. Sí, hoy me siento igual que ayer. Tu espíritu todavía está aquí, en cada vivaz e íntimo recuerdo, en las utopías de mi memoria. Sí, como has podido comprobar, eres como un canto de sirena. En mi vida no solo eres herida, en mi vida has dejado huella. Fue una cosa muy personal que me pasó cuando, hace muchos años, a mí me dejó mi pareja por aquel entonces, y al cabo de las 2 semanas o por ahí, estaba en el metro, estaba todo vacío y de repente se sentó enfrente de mí una chica con una falda súper guapa y yo me sentí con un deseo de la chica, ¿no? La vi, me pareció guapísima, me sentí deseo sexual también y a la vez me sentía culpable porque yo estaba enamorado de la chica que me había dejado hace 2 semanas. Y por eso digo me siento culpable e inocente, porque al fin y al cabo no estoy haciendo nada, no estoy contigo, pero a la par estoy contigo dentro de mí. Y por eso es muy personal, porque es de los poemas más concretos que he hecho, de un momento, que fueron nada, a lo mejor 2 minutos. Ya ves, es que tenemos conciencia y tenemos sentimientos, es que ahí está. Y es como, y eso para mí es la poesía, no lo dije antes, pero para mí es la poesía, es un momento, pum. Esto es lo que te decía de que hay algunos poemas que a la gente le gusta y a ti también, ¿sabes? Como de decir, hostias, esto sí que es un poema. Y lo es, lo es. Arturo, no supe darme cuenta. Qué poético suena. No supe darme cuenta. No supe darme cuenta. Recuerdo aquella época muy bien. Dependía tanto de su presencia que su sonrisa era mi salvavidas, el único estímulo a la ilusión. Ella crecía y yo no avanzaba. Parecía que el futuro consistía en contemplar al horizonte desde mi propia orilla mental. Disimulaba mi falta de ambición, regalando promesas de azúcar, anestesiando a mi nula vocación. Sin dar combustible a la valentía, le entregaba sin remordimientos los aires ariscos de la cobardía. No sé, tal vez la peor decisión fue idealizar mi falta de interés. Tal vez era demasiado joven para sentir con la cabeza. Y es que, por aquel entonces, cuanto más abrazaba la desidia, más rápido le crecían las alas para despegar y no volver jamás. El poema Anatomía del duelo. Es que es sentido. Es que realmente coges los títulos a conciencia con lo que va. Me encanta. Anatomía del duelo. Bueno, voy a hacer mención a esto, a una otra cita más, que dice: aceptar el destino a veces es ponerte el disfraz de príncipe equivocado, de Philip Roth. Por ejemplo. Dicen que con el tiempo curarás a estas heridas que te relames, pero ellos todavía no saben que tu oficio era vivir por ella. Ellos no saben cómo te sientes junto a ese silencio elocuente que es la causa de tu desvelo en el país de la incertidumbre. La memoria no sabe disimular, y a fuego lento, por tradición, piensas en su nítida sonrisa como una donación al pasado. Así se abre paso a la dicotomía entre tu tristeza y su decisión, entre su tibieza y tu esfuerzo, en el ático de la indiferencia. Ahí empiezas a darte cuenta, la esperanza que te sostiene es el peor engaño del olvido, es la mentira más auténtica. Y en la acústica del recuerdo puedes caminar sin sus pies, sin respirar fuera de su vida, respirando dentro de la tuya. Ahora vamos un poquito con la parte jugona, la de conoce al poeta.
una serie de preguntas flash de esto o aquello. ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo rápido, algo dinámico. Eso, aquello, son preguntas ultra rápidas. O sea, es que son flash. Te voy a poner un ejemplo y ya quiero que me lo respondas. ¿Burger o McDonald's? Burger. Vale, pues espérate que es la única. Esta es la primera, ¿no? Sí. Sí. Burger. De Burger King. Aquí tú eres el King. No puedes ser yo. No me jodas, tío. ¿Qué es una Arturo? Que sí. Bueno, depende de qué enfoque le saques a cada, claro. Si quieres sacar un poco divertido. Bueno, claro, eso tiene que ser la parte divertida. Hostia. Arturo, ¿frío o calor? Frío. Ahora sobre todo, ¿no? Ahora en noviembre ya... Ya. ¿Ferrari o Lamborghini? No tengo ni puta idea de coches, pero Lamborghini, por decir uno. Pues muy mal, porque no es Lamborghini, es Lamborghini. Pues es que acaso dices Spaghetti. ¿Cómo dices? ¿Spaghetti o Spaghetti? Spaghetti, lo digo. Spaghetti, es Lamborghini. No es Lamborghini. ¿Izquierdas o derechas? Izquierdas. ¿Cómo era la frase? Era como, tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda, ¿no? O algo así. Hostia. Es bueno. ¿Playa o montaña? Montaña. Me gustan los bichos, me gustan ahí... El explorador de las No, lo montañas. que no me gusta es la playa. Ya puedes caer. Claro, ¿no te gusta la playa? ¿En serio? Me gusta el mar, la playa no. Ah, bueno. ¿Te gusta lo que es...? Niños gritando, abuelas con el tupper, llenos de arena. O sea, sí, no, a veces... Eso no. Las playas del norte que no están pobladas como tal, las playas del norte son una maravilla. Asturias, patria querida. Pero es el mar, no la playa. La playa para mí es gente. Es gente. Y la playa con gente no mola. Es verdad, te lo puedo comprar, de alguna forma. ¿Y eres más de pelis o de series? Depende de la época, habrá de series. Ahora te da más por las series, no es que por las pelis. Hostia, es una cosa que a mí también me está dando, ¿eh? Más por las series que por las pelis. Yo antes era muy de pelis. Sí, es curioso. ¿Ateo o creyente? Depende del momento, también te digo. Pero... Depende de la conveniencia, ¿no? De la conveniencia del guión, ¿no? Depende con quién esté. No. Pero nunca me considero ateo ni creyente, ¿qué es eso? ¿Qué es la movida de la pregunta, tío? Digamos que eres agnóstico. Pero, claro, no, pero tampoco hay que mojarse, ¿no? Hay que mojarse porque es una u otra. Pero es verdad que es que me considero más tirando... No soy tan extremista para ser ateo, pero sí que me considero una persona más espiritual. Por la Puede forma ser de ver la espiritual. vida. Pero si tuvieses que elegir entre ateo y creyente, solamente una. Espiritual. Pero tú qué entiendes por una. Ateo o creyente. Ah, ateo, creyente. Pues creyente, coño. Por creyente. Estaba pensando en espiritual, no sé por qué. Creyente de espiritual. Sí, vale. De Espíritu Santo. Eso es otra cosa. ¿Prefieres que tu pareja sea guapa o inteligente? Inteligente. Inteligente. Sí, porque puede ser muy guapa, pero luego si es tonta, no... Si no se puede hablar con ella, si no... No. A ver, opino lo mismo. Al final la inteligencia es más profundo y te da mucho más carrete. La belleza, aparte de su objetivo, es una cosa que se queda ahí, en la superficie. Una chica guapa no... No, al final es tener... Esto quítalo, ¿eh? Chica, A ver, primera la cámara, ¿sabes? No, pero al final es tener por gusto. Una persona inteligente no es por ser un bien, queda ni mucho menos. Al final va por gustos, pero sí que es cierto que cuando te encuentras con una persona inteligente, ¿no? Y tienes esa química, ¿no? De que puedes hablar con ella y que resuelve, que tenéis ese algo en común, lo supera muchísimo más de que anima que un buen físico. Un buen físico lo puedes tener un día, luego al día siguiente no. Sí, Como aquel que dice, al final son etapas. Es que luego te acostumbras. También a la guapura. A la inteligencia no te acostumbras porque siempre te sorprende. Muy bien dicho. Sí, estaba pensando justo lo mismo, ¿eh? Digo, la inteligencia... Ahí estamos. ¿Qué preferirías, ganar el euromillón o el sueldo en Nescafé? No sé si sabes lo que es el sueldo en Nescafé, pero es que te dan... Es que no te voy a preguntar hoy. Claro, el sueldo en Nescafé es que te dan durante toda tu vida, básicamente, un sueldo mensual muy alto. Imagínate, yo qué sé, cada mes te encuentras en la cuenta 50.000 pavos. Vale. Durante el resto de tu vida. O ganar el euromillón, 20 millones. Ah, no. De golpe. En Nescafé. El Nescafé. Sí. 50.000 cada mes, ¿no? Y luego tú te vas Si organizando. no, se te va mucho la pinza de una vez y... Es verdad, es verdad. Luego ves ahí Pero la cuenta de más. 23 millones.
Hostia, pero fundirte 23 millones... Bueno, sí, se puede hacer. O sea, Sí, al final hay... Esto lo Pasa. cortamos, pero es que está comprobado que la gente que es millonaria luego enseguida se empobrece y más todavía. No, eso no lo voy a cortar, eso lo vas a decir después. Ah, vale, pues claro, digo, yo qué sé, tío, es que no sé hasta qué punto. Como es rapidito esto, no sé. ¿Eres más de fiesta o de peli manta? De música y manta. Ah, bueno. Da la vuelta, ¿eh? No, bueno, puede ser. Sí, sí. Peli manta, entonces. O música y. Bueno, iba a decir fallar, pero no. Si te diesen a elegir entre la edad antigua o la edad media, ¿qué elegirías? Hostia, mierda, esa pregunta me quería preparar y luego al final me la pregunta, tío, porque tengo dudas. Antigua es del rollo griego, ¿no? Es que Edad antigua es de la época clásica, greco-latina, griegos, romanos. Es que eso. Sí, a ver, por Grecia sí. Sí, pues sí, antigua. La antigua, la buena Sí, filosofía por de la Platón, filosofía. Sí, Platón, Aristóteles, Sócrates. Sócrates. Los presocráticos, que no digamos de ellos. Pero prostáticos. Sí, qué bueno, tío. Lo que somos nosotros ahora mismo. Eso es. ¿Eres más de física o química? Química. Química, Sintáctico, sí. Ah, de hecho, Hostias, ¿prefieres viajar al pasado o al futuro? al pasado. Sí, porque el futuro a veces me asusta y me da mucho miedo. Y si voy allí, a lo mejor me causa mucha ansiedad. Y, sí. Bueno, al pasado, Y el mucho pasado, mejor. el pasado he vivido. Vale. Puede haber el efecto mariposa. Ya, no, claro, es que es la pregunta, no, claro, es que ahí te voy a preguntar yo, claro, quedarme en el pasado para luego, para adelante, entonces al futuro, que es la movida. ¿O el pasado o el futuro? Es lo que hay. Pero Viene para, un tío pero para quedarme un tiempo, es lo que un hay. tiempo limitado o un tiempo ilimitado de... Buena pregunta. Es que es eso, ¿no? Es la... ¿Tú qué responderías? Pues eso que... ¿Pero para qué? Te digo. En general. Viene un tío y te dice, ¿o pasado o Lo futuro? primero que me viene es el pasado. Pasado. Sí. Pasado. Y ya por último, eres una persona que cuando hace un viaje lo hace todo en plan improvisado o lo planifica al milímetro. Con gente planificado. Pero yo solo me dejo llevar. Te dejas llevar. Y bueno, suena mal, pero luego... Porque en este último viaje, de hecho, es lo que pasó eso. No, esto Claro. es una cosa muy personal que no... Calla. Creo que fue así. Pues Arturo, muchísimas gracias por venir. Es nuestra primera entrevista. No sé si se habrá notado o no, pero yo de verdad estoy muy orgulloso por parte de Arturo de que haya publicado esta obra de arte. Soy también muy contento de que te hayas prestado a hacer la entrevista, de que el canal, bueno, pues lo pongamos en marcha y que juntos tengamos esa simbiosis de la cultura, ¿sabes? Que al final la cultura, yo creo que es lo que nos describe y lo que perpetúa. Arturo, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos vosotros por asistir a esta amena charla, esta amena entrevista, que además la publicaremos cuando él haga la presentación de su libro. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, pues esto es un poco... Este soy yo, al fin y al cabo. He sido completamente honesto, he hablado un poco de mi libro. Y bueno, si queréis el libro, os gusta, os llama la atención los poemas de amor, desamor, os inquieta también un poco a lo mejor el duelo, porque hay mucha parte de duelo a nivel personal, a nivel de, pues un poco de pareja, pues yo os recomiendo mi libro, obviamente. Y lo tenéis en Amazon, se llama La piel invencible, lo podéis buscar puede ser el mismo nombre. Y nada, está muy baratito, son 15 euros, eso no pongo más. No sé por dónde iba. Bueno, sí, se llama La piel invencible y lo podéis encontrar en... Joder, es que ya no sé si he dicho antes lo de Amazon. Da igual, sigue. ¿Se llama La piel invencible? Se llama La piel invencible y nada, y me gustaría que si lo compráis, pues al menos escribirme por Instagram, que o sea, me buscáis por Instagram, Arturo Domer _escritor, para alguna opinión, o si os gusta la portada, las ilustraciones, algún poema, poder compartirlo, porque a mí eso me llena un montón, la verdad. Y nada, espero que os haya gustado la entrevista y ojalá sigan Borja con muchas entrevistas, porque esto es el inicio de algo muy bonito para él
que yo lo sé, porque soy amigo suyo y yo sé que va a quedar un canal muy chulo y yo le voy a apoyar en todo, vamos. Igual que él me está apoyando, pues yo igual. Y sin más que decir, chicos, un saludo y hasta la próxima. Culturízate.